uso sistémico. Pero veamos, categoría B, según FDA, habíamos visto que sí, no se han informado de efectos congénitos con su uso, sí, puede predisponer a feto, anemia hemolítica, y lo habíamos visto la relación que existía con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de elección en ITU en gestantes con compromiso sistémico. Obviamente eso es incorrecto, ¿no? 5D. 6. Marque lo incorrecto sobre el uso de beta-lactámicos en gestantes. Si nos resulta siendo más fácil cuando ya tienes el concepto inicial. Veamos la respuesta. La alternativa E dice, ceftriaxona es la droga de elección en profilaxis prequirúrgica. Eso es falso. La droga de elección es cefazolina. Entonces, eso es incorrecto. No se han comprobado asociación con efectos teratogénicos. Eso es correcto. Atraviesan la placenta. Eso es correcto. El uso de imipenex asociado a aparición de convulsiones, sí, pero en niños, principalmente menores de 3 años. El uso de amoxicilina con ácido clavulánico se ha asociado a casos de enterocolitis. Sí, hemos visto la descripción de este estudio famoso, el Oracle, ¿no? Principalmente al uso, y sí, quizás es dosis dependiente, pero sí hay reporte de casos de amoxicilina con ácido clavulánico que condiciona la posibilidad de enterocolitis. Respuesta E. 7. Marque lo correcto sobre el uso de macrólidos en gestantes. Cuando hablamos de macrólidos, habíamos dicho que teníamos que recordarnos de 3 fármacos importantes: eritromicina, claritromicina y acitromicina. Y el uso iba a depender de que consideremos la eficacia, porque la seguridad, porque la eficacia sigue siendo la misma. O sea, cubren principalmente los gérmenes gram positivos, gram negativos, intracelulares. Cuando yo comparo, doctor, pero ¿qué cubre? Porque siempre nos preguntan sobre eso, ¿no? ¿Qué cubre claritromicina y acitromicina que no cubra eritromicina? Principalmente a Haemophilus influenzae. ¿Sí? Por eso es que su espectro es mayor. El tema económico es importante, recuerden la importancia en nuestro medio. Por eso es que nuestra norma establece el uso de eritromicina en determinados procesos que vamos a ver más adelante. Cuando tenemos otra indicación, que quizás no sea la terapéutica, es en aquellos pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos o a las penicilinas, que puede ser en cualquier población, no solo en gestantes. Pero veamos en gestantes, ¿no? Acá te están preguntando algunas características especiales sobre macrólidos. Habíamos dicho que el tratamiento de elección de la sífilis, digamos la principal, que es la sífilis latente, en gestantes era el uso de penicilina benzatínica. Pero ¿qué sucede si tienes una paciente que sea comprobadamente alérgica a penicilina? Esta pregunta, por eso es una pregunta interesante. Sí, porque tienen que analizar la norma actual o la norma anterior. Sí, esta pregunta fue planteada en el 2012 y la respuesta sí, pues establecía así, de lleno, tú marcabas la D. Nuestra norma técnica, nosotros, ustedes lo que tienen que utilizar o leer y está en acceso libre en el ministerio, es las normas técnicas actuales. La norma técnica actual, si tú tienes una paciente gestante con diagnóstico de sífilis que sea alérgica a beta-lactámicos, lo que dicen los doctores, tienes que desensibilizar. Pero ¿qué pasa, doctor, si ya realizo mi desensibilización y establezco que sí es alérgica a beta-lactámicos? Claro, la sensibilización es para establecer si es o no alérgica, porque mucha de nuestra población ni sabe o confunde lo que es una alergia con una reacción inespecífica. Y eso nos ha pasado siempre. ¿Eres alérgico a algún medicamento? Sí, creo que sí. Me salió una ronchita, pero no se ha establecido como tal, porque resulta siendo difícil. Si usted lee la norma establece que para que tú realices una desensibilización, tiene que ser por lo menos en una unidad de cuidados intensivos, por el riesgo de un shock anafiláctico. Entonces, esas condiciones en la práctica no se suelen dar. Pero si yo tengo el antecedente, yo obro a favor de la paciente y establezco que sí, probablemente sí es alérgica a beta-lactámicos o a penicilina, que es el tema a considerar. Ante esa posibilidad, yo puedo administrar eritromicina. El tema va a ser, ¿para qué yo estoy administrando penicilina o eritromicina? Para 2 condiciones que me determinen eficacia. Uno, tratar la sífilis en la gestante, y lo otro principalmente es evitar el paso placentario, cortar la transmisión vertical. Ese es mi objetivo.
Y yo había adelantado al inicio que el objetivo del ministerio es que en el 2015 se erradique sífilis neonatal. ¿Sí? Entonces, el tratamiento tiene que ser en forma adecuada, tiene que ser eficaz y seguro. Eritromicina y en general macrólidos en nuestra norma técnica actual no te da la seguridad que tú evites transmisión vertical. ¿Se entiende ese concepto? Trato a la gestante, pero no me garantiza que no suceda transmisión vertical. ¿Sí? Ese es el tema. Y tú lees la norma y lo dice claramente. No existe, para lo que es evitar transmisión vertical, una droga de segunda elección. La droga de primera elección sigue siendo penicilina benzatínica. Entonces, con esos conceptos, veamos. Marque lo correcto. Eritromicina no cruza la placenta. Cruza, ¿no? B. Se recomienda el uso de sales de estolato de eritromicina, al contrario, veíamos que está asociada, si bien es cierto dosis dependiente, a hepatotoxicidad. Acitromicina es de segunda elección en tratamiento de sífilis en gestantes, en alérgicos a penicilina según norma técnica nacional, no. Eritromicina es de segunda elección en tratamiento de sífilis en gestantes, no te dice si sea nuestra norma técnica, no te dice nada, te dice para tratar solo gestantes. Y si tú tienes que es alérgica a betalactámicos, esa sería tu única respuesta. En ese contexto, estamos aclarando el concepto. Cuando yo trato sífilis, trato a la gestante para evitar la transmisión vertical. Eritromicina me trata a la gestante, pero no actúa tan eficaz como penicilina en evitar la sífilis neonatal. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta que dieron. ¿Sí? Respuesta D. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Y acitromicina puedo utilizar en sífilis? No es gestante. Me llega a mi consultorio un varón con presencia de úlceras genitales, chancro, clínicamente. Tengo que tratarlo y me viene con su placa, es un militar. Soy alérgico a penicilinas. ¿Con qué fármaco lo puedo tratar? Y no quiere eritromicina. Una opción es acitromicina. Ya existen trabajos donde establecen en presencia de alérgicos betalactámicos, acitromicina 2 gramos es tan eficaz en la acción contra Treponema pallidum para sífilis primarias principalmente. 8. Marque lo incorrecto sobre el uso de clindamicina en gestantes. Lo incorrecto sobre el uso de clindamicina. Cruza la placenta, eso es correcto, ¿no? Su uso prolongado se asocia a colitis pseudomembranosa, que es uno de los efectos secundarios más frecuentemente atribuidos. Pero recuerden que no es el único fármaco. Es el representativo, pero también existe la posibilidad que otros fármacos, como betalactámicos, condicionen la aparición de colitis pseudomembranosa. C. Concentraciones plasmáticas fetales son aproximadamente 50% de las maternas. Sí, habíamos visto que ese porcentaje era válido, ¿no? D. Su uso no se ha relacionado a aparición de defectos congénitos. Eso es correcto. Se contraindica su uso durante el primer trimestre de gestación. Eso es falso, eso es incorrecto. Se puede utilizar durante cualquier trimestre de la gestación. B. Marque lo incorrecto sobre el uso de quinolonas en gestantes. Habíamos dicho de que si quisiéramos graficar o recordar dos familias que no deberíamos usar durante cualquier trimestre de gestación, era quinolonas y tetraciclinas. Entonces, acá está claro, ¿no? El incorrecto, si bien es cierto, se desaconseja su uso solo durante el primer trimestre de gestación, no solamente durante el primer trimestre. Ese es incorrecto, ¿no? Clasificadas en la categoría C, eso es correcto, cruzan la placenta, claro que sí, tienen alta afinidad por el tejido óseo y el cartílago, y había demostrado en todas las series de estudios animales atropatías. ¿Ejercen acción inhibitoria sobre la síntesis de ácidos nucleicos? Sí, recuerden que actúan a nivel de las topoisomerasas, ¿no? Entonces, lo incorrecto es que se desaconseja su uso solo durante el primer trimestre de gestación. 10. Marque lo correcto sobre el uso de sulfonamidas durante la gestación. Cuando hablamos de sulfonamidas, cuando hablamos de sulfas, sulfamethoxazol, sulfadiazina,
tenemos que establecer que sí, pues son eficaces, son seguras, pero hay que tomar en consideración un trimestre importante, que es el tercer trimestre. En el tercer trimestre se desaconseja su uso por el tema de la asociación a la posibilidad que en el recién nacido o en el neonato condicione la aparición de kernicterus, por la fijación que existe de las sulfas por la albúmina y la competencia que condiciona con la bilirrubina. Entonces, eso es lo correcto, ¿no? No se recomienda su uso durante el tercer trimestre por el riesgo de kernicterus en el neonato. No cruzan la placenta, si la cruzó, eso es falso. Su acumulación en gestantes provoca el denominado síndrome del bebé gris. Eso lo hemos visto, pero para cloranfenicol. Cloranfenicol. Dosis dependiente cloranfenicol. No se recomienda su uso durante el primer trimestre. Podemos utilizarla. Respuesta D. 11. Marque lo incorrecto sobre el uso de tetraciclinas. Habíamos visto que no se debería utilizar. ¿Por qué razones? Son varias. Condiciona, es dosis dependiente, es hepatotóxico, tiene afectación en todos los trimestres, se ha visto con la asociación a nivel del cartílago de crecimiento óseo. En algunas series se ha visto la asociación de condicionar hernia inguinal e hipospadia. En gestantes en dosis alta puede provocar hígado graso, sí. Cursa la placenta, sí. No se recomienda su uso durante la gestación. Respuesta E, ¿no? Todas las anteriores son correctas. 12. Marque lo correcto sobre el uso de tetraciclinas en gestantes. ¿Se puede utilizar con seguridad durante el primer trimestre? Esto es falso. ¿Se puede utilizar con seguridad durante el tercer trimestre? Falso. ¿Se puede utilizar con seguridad durante el segundo trimestre? Falso. Minociclina no cruza la placenta, sí cruza la placenta. Las tetraciclinas están desaconsejadas su uso durante toda la gestación. Esto es correcto, no se olviden. Quinolonas, tetraciclinas no deberíamos utilizar durante la gestación. 13. Marque lo correcto sobre el uso de aminoglucósidos en gestación. No cruzan la placenta, falso, sí la cruzan. El uso de gentamicinas asociado a defectos congénitos. Concentraciones plasmáticas en gestantes son mayores que en no gestantes. D. Se han descrito casos de bloqueo neuromuscular asociado al uso concomitante de sulfato de magnesio. Y hemos visto que eso se da en enfermedades hipertensivas de gestación. Respuesta D. 14. Marque lo correcto sobre el uso de cloranfenicol en gestación. No cruza la placenta. Falso. B. Se han presentado casos de anemia plástica en gestantes peruanas luego de su uso. Hay reporte de 1 o 2 casos, pero no es lo generalizado, a diferencia de lo que ocurre en series caucásicas, ¿no? C. Su uso durante el primer trimestre está asociado al síndrome de gris de recién nacido. ¿Sí? ¿Correcto o incorrecto? Si hay asociación con el síndrome de gris, que es un efecto cardiovascular, pero recuerden el trimestre, no se olviden, no es en el primer trimestre, es en el tercer trimestre. Su uso durante el tercer trimestre está asociado al síndrome de gris del recién nacido. Respuesta D. 15. Marque lo correcto sobre el uso de metronidazol en gestantes. Hay una recomendación absoluta de parte del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia que no deberíamos utilizar metronidazol durante el primer trimestre, o durante la organogénesis. ¿Ya? Eso es importante. Metronidazol, salvo una condición clínica especial que era la afectación por entamoeba histolítica con compromiso hepático o extraluminal, quistes amebianos. Bajo esa condición, riesgo-beneficio, tú podías utilizar metronidazol. Pero para lo que normalmente utilizamos, para tricomoniasis vaginales o para vaginosis bacterianas, no deberíamos utilizar durante el primer trimestre metronidazol. Se contraindica su uso durante el primer trimestre. Les pregunto, ¿siguen ustedes las 3 horas o tienen un receso? ¿Cómo hacen? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Ya.
Entonces, hemos visto antibacterianos. No se olviden, recapitulando, hay conceptos propios de la gestación que condiciona alteración de algunos fármacos. Hay aumento del metabolismo, no se olviden, a expensas de la progesterona, aumento del volumen plasmático, a expensas de la progesterona, la absorción no se va a ver alterada, hay aumento enzimático, eso es correcto. ¿Qué podemos utilizar? Principalmente la gran familia de los betalactámicos, clindamicinas también, cloranfenicol también, aminoglucósidos, riesgo-beneficio. ¿Qué no deberíamos utilizar o contraindicación? Son quinolonas y el uso de tetraciclinas. Veamos algunos conceptos importantes sobre lo que son antivirales no VIH, porque es otra clase y otro tema que ustedes van a desarrollar. El ejemplo más importante de lejos sigue siendo el uso de aciclovir. El aciclovir cruza la placenta así y sus concentraciones plasmáticas en el cordón umbilical, miren, son más altas. Habíamos visto en lo que era antibacterianos que las concentraciones nunca llegaban a ser más altas en el feto, a diferencia de lo que sucedía en la madre. Para aciclovir es lo contrario, miren, el aciclovir cruza la placenta y sus concentraciones plasmáticas en el cordón umbilical son más altas que las concentraciones plasmáticas maternas. ¿Podemos utilizar en la gestación? La respuesta es sí, porque no se han observado un incremento del riesgo de malformaciones fetales en los neonatos de mujeres gestantes que han sido tratadas con aciclovir durante el primer y tercer trimestre del embarazo. Al contrario, es una recomendación principalmente para infecciones herpéticas severas el uso de aciclovir. Esto es cómo actúa. Recuerden que el aciclovir lo que hace es actúa a este nivel, inhibe la polimerasa, ¿no? ADN polimerasa. La recomendación es el empleo de aciclovir en el tratamiento de infecciones herpéticas diseminadas. ¿Por qué? Reduce la mortalidad materna y fetal. O sea, es una indicación absoluta. Tienes una infección herpética condicionada, que sea diseminada o severa, tienes que usar aciclovir. En las formas leves o en las formas que establezca afectación cutánea, labial o genital, yo tengo que usar aciclovir en forma oral también. El aciclovir oral en las infecciones genitales primarias previene las complicaciones de la infección herpética, retraso del crecimiento intrauterino, prematuridad y la infección herpética neonatal. En conclusión, sea cualquier indicación de afectación herpética, sea leve, moderada o severa, yo tengo la obligatoriedad del uso de aciclovir. Hay otros fármacos que no tenemos mucha experiencia, como lo que es el uso de valaciclovir. Es un profármaco que finalmente va a tener el mismo mecanismo de acción que el aciclovir, pero no hay mucha experiencia en gestantes. Asimismo, los datos respecto al uso de fanciclovir en mujeres gestantes son escasos. Siempre en los exámenes. Entonces, si podemos utilizar aciclovir, la respuesta es sí. Principalmente para infecciones herpéticas diseminadas o severas, es importante porque ha visto que te reduce la mortalidad. Algo que vemos en los exámenes es que preguntan lo relacionado a la aparición de brotes o epidemias, ¿no? Y eso es lo que ha marcado siempre. Lo hemos visto con dengue, en algún momento lo hemos visto con cólera, lo hemos visto con peste hace 2 años. Y este año ha existido, más que todo por una presión de los medios, los reportes de casos asociados a lo que era influenza, que ha sido muy diferente a lo que ocurrió en el 2009, que sí fue catalogado como una pandemia. Por este año hemos tenido reporte de casos. Y ustedes recuerden que una de las indicaciones para el tratar influenza era justamente gestantes. ¿Sí? Había un grupo de riesgo, inmunocomprometidos, enfermedades crónicas, y ahí también surgía la posibilidad de tratamiento en gestantes. En el 2009, la recomendación del CDC era que tratabas a gestantes en el escenario de una pandemia. Actualmente, lo que ha sucedido este año, si bien es cierto, no se considera como una pandemia, sí es una indicación de tratamiento. Entonces veamos, para que ustedes recuerden, miren, es un virus ARN, Orthomyxoviridae. Es compleja su formación, pero queremos que recuerden ustedes 3 estructuras: la hemaglutinina, la neuraminidasa y la proteína M2. La hemaglutinina, la neuraminidasa y la proteína M2. Esto va a ser el blanco de acción, el mecanismo de acción, el bloqueo de
lo que vamos a ver los fármacos más importantes. Y los tipos A, B y C van a determinar los diferentes serotipos que se conocen de acuerdo a la conformación de hemaglutinina o neuraminidasa. Y es por eso que tenemos AH1N1, AH3N2, que son los serotipos principales que han circulado. Obviamente el que ustedes más recuerdan es AH1N1, pero recuerden que en este brote que existió hace 2 meses ha circulado también AH3N2. ¿Y de dónde viene esa H y de dónde viene esa N? De la hemaglutinina, la neuraminidasa. Proteína M2 también es importante cuando ustedes establezcan el concepto de la influencia estacional. Vamos a ver, entonces no te olvides, es ortomixoviridae, es ARN, conformación de hemaglutinina, neuraminidasa, proteína M2, tipos A, B y C. ¿Qué usamos? Entonces, lo que se quiere hacer es evitar, sea la acoplación a la célula huésped o la replicación viral. Entonces, miren, ¿qué antivirales activos predominantemente tenemos para lo que son influenza? Vamos a tener lo que ustedes más recuerdan para lo que es influenza, como la que estamos hablando, H1N1, 2 fármacos importantes, oseltamivir y zanamivir. Y para lo que es influenza estacional empleamos el uso de los adamantanos, 2 ejemplos o 2 representantes, amantadina y rimantadina. Entonces veamos. Amantadina, van a actuar a qué nivel inhiben la proteína M2. Recuerden, en el gráfico, en los gráficos anteriores, había hemaglutinina, había neuraminidasa y había proteína M2. ¿A qué nivel actúa amantadina? Inhibe la proteína M2. Ustedes leen la gráfica, lo que se hace es la reducción de la sintomatología. Y ese es el efecto principalmente de los antivirales, en que te reduzca la sintomatología, que en este caso condiciona la aparición de fiebre. Mire, reducción de la duración de la fiebre de 74 horas a 51 horas. Y cuanto más precoz sea el tratamiento, es más benéfico. Zanamivir. Hayamos dicho, 2 fármacos importantes cuando nosotros tratamos a lo que es H1N1, por ejemplo, que es la inhibición de la neuraminidasa. Zanamivir, inhibición de la neuraminidasa de tipo A y tipo B, también reduce la duración de la fiebre de 1 a 1.5 días y la severidad de los síntomas. De este gráfico, ¿qué es lo que quiero que te recuerdes? Es este efecto que en alguna forma fue preguntado como caso clínico. ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente del uso de zanamivir? Produce hiperactividad bronquial. Y el caso hablaba de lo que era broncoespasmo. ¿Ya? Zanamivir como efecto secundario, que no es frecuente, pero podría presentarse, es la generación de inducir broncoespasmo. De lejos, el fármaco que se tiene mayor experiencia en uso en la población y especialmente en gestantes es oseltamivir, que es el que hemos utilizado y seguimos utilizando en nuestra práctica diaria y es el fármaco que utilizamos por recomendación del ministerio. Recuerden que el oseltamivir viene en cápsulas de presentación de 75 miligramos. La administración es cada 12 horas por un espacio de 5 días. ¿Dónde actúa? Inhibe la neuraminidasa A y B. Lo que les comentaba, la presentación, cápsulas 75 miligramos, tratamiento, una cápsula 2 veces al día por 5 días. Y actúa principalmente reduciendo la severidad o el tiempo de los principales síntomas o signos. Mayor beneficio si se inicia terapia en menos de 48 horas, 70-80% de eficacia en profilaxis, 75% de la dosis alcanza la circulación sistémica, induce efectos ya no broncoespasmo, pero principalmente gastrointestinales, náuseas y vómitos. Entonces, 2 fármacos importantes, zanamivir y oseltamivir. ¿Dónde actúan? Inhiben la neuraminidasa. El que usamos en gestantes en nuestro medio y también en población pediátrica es oseltamivir, que también actúa inhibiendo la neuraminidasa. Entonces, este es un gráfico de lo anterior, para resumir. Y miren, lo que les mencionaba, ¿no? En general, en el caso de una epidemia de gripe estacional, se recomienda no utilizar oseltamivir y zanamivir. En el contexto de lo que ocurrió en el 2009, en la situación de pandemia,
por H1N1. No obstante, según la agencia europea, que fue un ente regulador, los efectos beneficiosos del tratamiento con los antivirales o oseltamivir, que es el que usamos durante la gestación, superan los riesgos. O sea, sí lo podemos utilizar. La revisión de los datos disponibles no sugiere riesgos adicionales de toxicidad para los fetos de mujeres gestantes tratadas con oseltamivir. Y se ha sugerido el uso de oseltamivir sobre zanamivir por la experiencia que se tiene en el uso en este grupo, principalmente que son gestantes. Para que no se olviden, el uso de ribavirina está contraindicado en mujeres gestantes, porque los estudios en animales sugieren riesgo elevado. Se ha observado teratogenia y mortalidad fetal en todas las especies animales en que se ha evaluado con dosis inferiores a las utilizadas en humanos. Entonces, con indicación absoluta, el uso de ribavirina. Y para que recapitules nuevamente, recuerda, ribavirina, tratamiento de hepatitis tipo C, asociado al uso de interferón. Ganciclovir. Entonces, ordenémonos, aciclovir podemos utilizar, sí, en cualquier trimestre, sí, es más, debería ser utilizado en forma pronta, principalmente para evitar mortalidad, reduce mortalidad. Usamos antivirales para influenza, podemos utilizar, sí, principalmente oseltamivir. No podemos utilizar ribavirina, con indicación absoluta. Ganciclovir. ¿Recuerdas para qué utilizabas ganciclovir? ¿Te acuerdas? El doctor dice citomegalovirus. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, para enfermedad sistémica o diseminada por citomegalovirus, utilizas ganciclovir. Ganciclovir es un excelente fármaco, es eficaz, o sea, es el efecto terapéutico. ¿Cuál es el problema con ganciclovir? Los efectos secundarios. O sea, no es seguro. Tiene serios efectos, principalmente a nivel de médula ósea, y es nefrotóxico. Cuando ustedes elaboren su clase de infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos por VIH, van a ver que existe un problema ocular serio, que es la retinitis por citomegalovirus. En esa condición, como dijo el doctor, el fármaco de elección utilizado es ganciclovir. En gestantes, mira lo siguiente. Ganciclovir cruza la placenta, y aunque los datos de su uso en mujeres embarazadas son muy limitados, no se han observado malformaciones congénitas o problemas tóxicos en los niños. Sin embargo, debido a que se han observado efectos tóxicos en animales y al potencial riesgo de toxicidad fetal, se recomienda evitar su uso principalmente durante el primer trimestre de la gestación. Algo similar como lo que ocurre con metronidazol. Entonces, ganciclovir, tienes que tener mucho cuidado, principalmente durante el primer trimestre de la gestación, y no te olvides que lo utilizamos como tratamiento para infecciones por citomegalovirus. Y la pregunta clásica también que suelen hacer es ¿cuál es la infección neonatal o congénita más frecuente en nuestro medio y en todas las series? Es la infección por citomegalovirus. No te olvides, ¿ya? Entonces, ese es de lo anterior, los fármacos, el mecanismo de acción principal. Miren, no te olvides, ribavirina no podemos utilizar. Acá emplean la mibudina, que también lo utilizamos para tratamiento de infección por VIH, un nucleócido, amantadina, rimantadina, interferón alfa, en concomitancia con ribavirina para el tratamiento de hepatitis tipo C. Efectos secundarios de aciclovir, principalmente gastrointestinales. De ganciclovir, supresión de médula ósea. Y también concomitancia con falla renal, ¿no? Entonces recuerda eso, su seguridad condiciona muchos efectos secundarios, ¿no? Tratamiento, dosis, lo dejo para que puedas establecer la dosificación de los principales antivirales. No suelen preguntar dosis, ¿no? Entonces avancemos un poco. 16. Marque lo correcto sobre el uso de aciclovir en gestantes. Yo ya sé que puedo utilizar aciclovir, ese es mi primer concepto. Me preguntan lo correcto. No cruza la placenta, falso, cruza la placenta, ¿no? B. Concentraciones plasmáticas en cordón umbilical son más bajas que las concentraciones plasmáticas maternas.
Falso. Es al revés, y es un fármaco importante, a diferencia de lo que pasa con antibacterianos, que las concentraciones a nivel del cordón umbilical o fetales son menores, en aciclovir pasa lo contrario, ¿no? C. No se ha observado un incremento del riesgo de malformaciones durante su uso. Eso es cierto, ¿no? El CDC no recomienda su uso en infecciones herpéticas diseminadas. Al contrario, ¿no? De elección para tratamiento de citomegalovirus en gestantes. Respuesta. Respuesta C. De elección para tratamiento de citomegalovirus, como lo dijimos anteriormente, la droga de elección para tratamiento de infección por citomegalovirus es ganciclovir. Ganciclovir. Y de segunda elección para citomegalovirus, Foscarnet. Foscarnet. Porque recuerden, si el paciente tiene falla renal, se contraindica el uso de ganciclovir. Una segunda elección es el uso de Foscarnet. Foscarnet. 17. Marque lo correcto. Está comprobado que oseltamivir no cruza la placenta. Eso es falso. B. Está comprobado que zanamivir no cruza la placenta. Es lo mismo que lo anterior, ¿no? C. Oseltamivir actúa inhibiendo las hemaglutininas. Actúa inhibiendo la neuraminidasa. Actúa inhibiendo la neuraminidasa. D. Los efectos beneficiosos del uso de oseltamivir durante la gestación superan los riesgos. Y eso es por eso que es una recomendación que podemos utilizarlo durante la gestación. Respuesta D. 18. Marque lo correcto sobre el uso de ganciclovir en gestantes. Ganciclovir. Citomegalovirus. A. No cruza la placenta. Falso, ¿no? B. Se han observado malformaciones congénitas en niños. Falso. C. Se recomienda evitar su uso durante el primer trimestre de gestación. Habíamos dicho de que es una recomendación similar a lo que sucedía con metronidazol. D. Tratamiento de elección en infecciones herpéticas diseminadas en gestantes. Eso es falso. El tratamiento de elección es aciclovir. Aciclovir. Respuesta C. 19. En relación al uso de ribavirina en gestantes, marque lo correcto. Así de fácil, no debes utilizarlo. A. Se contraindica su uso solo en el primer trimestre, no solo en el primer trimestre. B. Se contraindica su uso solo en el tercer trimestre, como lo anterior, ¿no? C. Se presentan efectos teratogénicos en animales a dosis elevadas, inclusive a dosis óptimas, ¿no? D. Se contraindica su uso durante toda la gestación. Eso es correcto. Fármaco de elección para influenza estacional en gestantes. Eso es falso, ¿no? Respuesta D. 20. Marque lo incorrecto.